Hola, buenas tardes. Es Ivy. Decidí hacer el video que hice el viernes en español porque una de las cosas que deseo hacer es fomentar la educación y todo lo que tenga que ver con la enseñanza en los dos idiomas, no solamente inglés, pero también en español, para todas aquellas personas que me siguen y no hablan o no leen o no entienden el inglés. Decidí hacer el video también en español, entendiendo y razonando que no va a ser específicamente lo que dije palabra por palabra en el idioma de inglés, puesto que eso es un poquito difícil. Había tratado de hacer los videos entre español e inglés repitiendo lo mismo en los dos idiomas, pero entonces el video sería mucho más largo y esa no es mi intención. Mi intención es hacer videos cortos, informaciones pequeñas y salir rapidito de la información donde la gente los pueda entender, los pueda disfrutar, los pueda asimilar y nada más. Que no les tome mucho tiempo, es el propósito principal de esto. Tomando eso en cuenta, voy a tomar un poquito de tiempo identificando ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo toqué tema en el primer video, que no lo vuelvo a hacer en los otros videos, pero sí como clarificación, es que cuando la Biblia se está leyendo o cualquier otro libro que se esté utilizando que sea antiguo, se necesita llevar y entender que todo eso fue escrito para para unas personas específicas que lo estaban leyendo en ese tiempo, en esa cultura. Por tal razón, y voy a hablar exclusivamente de la Biblia fue escrita, manuscritos en hebreo o arameo, porque fue el primero que salió. Después fue traducida en griego y después fue entonces traducida en inglés. Después de inglés se tradujo en todos los idiomas que nosotros conocemos y por eso es que la Biblia como tal es uno de los libros que ha sido más publicados en el mundo, porque se ha retraducido en los idiomas donde la gente desea entender la Biblia o desea saber de la Biblia. Por tal razón, cuando nosotros leemos la Biblia es bien importante que entendamos eso, que entendamos que la Biblia primero se escribió en un idioma específico para una cultura específica. Entonces es importante que si hay palabras que te llaman la atención, es importante que las lleves al origen donde se escribieron, para que puedas entender el proceso completo. Si no, se te va a hacer un poco difícil. Otra cosa que también es bueno entender y mantener presente es que cuando se leen manuscritos antiguos, esos manuscritos se escribieron, muchos de ellos, de derecha a izquierda. Y nosotros en estos momentos escribimos de izquierda a derecha. Cuando esos manuscritos se traducieron, mucha de la información que se tradujo incorrectamente porque no se tomó en cuenta de la manera en que se escribió. Por tal razón, también es bueno de que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender, sin remover el mensaje principal, que es posible que parte de la información que he recibido sea incorrecta. No porque la persona lo haya querido hacer así, sino porque en el proceso de transferir una información de un idioma al otro se pierde el mensaje principal muchas veces, porque hay muchas palabras que simplemente no se pueden traducir de un idioma a otro. Cuando yo hablo en inglés y al español, por eso es que no quiero hacer los videos de inglés a español y español a inglés, prefiero hacerlos en inglés solamente y español, es porque hay palabras en idiomas de inglés que no las puedo traducir en el español. Tendría que utilizar otra palabra que a lo mejor es similar, pero no es necesariamente lo mismo, y al yo hacer eso le cambio el mensaje.
y de la misma manera de de español a inglés, perdón. Por esa razón es importante. Siempre lleva las palabras que se repiten en la Biblia para mí personalmente son clave. Por tal razón, esas palabras que se siguen repitiendo, vete y verifícalas en su origen de donde la palabra salió, en lo que se llama en inglés etymology, que es la etimología o el origen de esa palabra. Lo puedes buscar en ciertos diccionarios, pero también casi todo tú lo puedes buscar en Google Search y te va a llevar al origen de la palabra y cómo se escribía y qué significaba en ese momento, no en lo que significa ahora. Hay muchas veces que la información cambia, que la palabra cambia, y de eso hablaré luego, donde voy a traer un ejemplo de una investigación que hice de un personaje específico en la Biblia, donde hay una palabra que existe que, si la entendemos del origen, cambia completamente el resultado de lo que pasó en esa vida. Eso ya lo hablaré luego. Pero en este video me quiero enfocar específicamente, volviendo a lo que el origen del video. Voy a hablar un poco de Moses, no mucho, porque hay muchos aspectos de Moses que son demasiado interesantes, pero sí quiero hablar de específicamente en Éxodo, capítulo 3, entre el versículo del 3 hasta el 14. Hay dos aspectos bien importantes, y la razón por la cual los quiero mencionar es porque también tenemos que entender, esto no lo mencioné en el video cuando hablé en inglés, que los personajes de la Biblia, todos esos personajes bíblicos, es importante entender qué hicieron, qué pasó con ellos, desde la definición de sus nombres, qué significan sus nombres y por qué la Biblia los menciona. Porque si tomamos en cuenta eso, nos vamos a dar de cuenta de que hay algo espiritual detrás de eso. Y en el aspecto de la Biblia, yo me voy a enfocar en la información que no la vas a oír en las iglesias como tal. Son informaciones, son mensajes que hay que escudriñar la Biblia para poderlas entender. Y también hay que entender de que a lo mejor de la manera en que yo lo entendí, no es de la misma manera que otras personas lo van a entender. Por tal razón, lo que pueda yo opinar es exactamente eso, es una opinión personal. Es lo que yo recibí de esa información que me está ayudando a mí a crecer espiritualmente. Considerando eso, entonces, volviendo de nuevo a Moses, una de las cosas que se debe de saber es que Moses fue la persona que creó los primeros 5 libros, de acuerdo al Talmud. Clasifica a Moses como la persona que escribió los 5 primeros libros del Viejo Testamento. Solamente los últimos versos de, no sé cómo decir la palabra en inglés, pero se llama Deuteronomy, el libro de Deuteronomy. Ese libro específicamente, los últimos versos los escribió Joshua, y Joshua fue el que los escribió, porque imposible que Moses escribiera detalles de su muerte y de todos esos aspectos después de su muerte, porque ya él, pues obvio, estaba muerto. Pero anyway, mencionando eso, manteniendo en consideración y pensando en la parte de atrás de la cabecita de nosotros, ¿por qué Moses? Yo voy a utilizar 2 aspectos que se mencionan específicamente. Como dije, en el Éxodo capítulo 3, en el versículo, si no me equivoco, creo que es el 3 o el 4. Entre esos versículos del 3 al 5, él es escogido, Dios lo llama, él ve una área donde se está quemando, pero se percata que hay un fuego, pero no está quemando el árbol donde supuestamente el fuego está. Eso llama la atención, pero lo que me interesa es que en ese momento Dios hace contacto con Moses. Entonces, al hacer contacto con Moses, Moses está entrando. Al Moses dirigirse hacia Dios, el Creador, le dice que antes de entrar se quite sus zapatos. ¿Por qué? Porque está entrando en tierra sagrada o en una área que es sagrada. ¿Por qué eso para mí es importante?
Porque en estos momentos donde estamos viviendo tantos cambios trascendentales, donde tenemos que evolucionar de donde estamos, pues tenemos que quitarnos los zapatos. Tenemos que, si vamos a hacer obras de Dios, que vengan, que provean de Dios, y nosotros nos vamos a convertir en el vehículo de Dios, no lo podemos hacer con los zapatos de nosotros. ¿Por qué no lo podemos hacer con los zapatos de nosotros? Porque los zapatos de nosotros representan lo que nosotros hemos caminado en un pasado. Por tal razón, ese pasado no puede ser tu presente si tú quieres cambiar y evolucionar y ser alguien diferente, o en este caso hacer obras de Dios. No puedes hacerlo con tus zapatos. Tus zapatos te aguantan porque estás estoqueado en un pasado donde esa evolución no existe, o ese contacto con Dios no existe. O sea, si miramos la vida de Moisés se crió en Egipto. Moisés se crió con gente de dinero. Inclusive antes de Moisés irse, Moisés no quiso aceptar nada de lo que en realidad él era. Inclusive él creo que llegó a cometer asesinato con uno de los soldados egipcios. Él se va, no quiere aceptarlo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en este momento de ahora hasta el nuevo año, nosotros tenemos que mirar lo que Dios quiere con nosotros, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. No podemos seguir huyendo, no podemos seguir asimilando que eso no es lo que Dios quiere. No, estamos viviendo en un punto donde Papá Dios te está llamando. Dios te está llamando y te está diciendo, sal, necesito que salga, necesito que hagas esto, y esto es diferente a lo que tú hacías. Entonces por eso te tienes que quitar los zapatos, porque cuando vas a obrar con Dios, tus zapatos no te sirven. Son tus zapatos, aunque a mí me encantan, por ejemplo, las sandalias, los zapatos altos. No puedo caminar con ellos porque la obra divina la tienes que utilizar haciéndolo, tienes que hacer con los zapatos que Dios te dé entonces. Entonces el pasado tuyo ya no te sirve, excepto de mantenerte siempre recordándote de dónde Papá Dios te sacó y a dónde te llevó hasta este momento. Tu pasado sí te sirve, en el sentido de que si ponemos a pensar de dónde salió Moisés, salió de esa área, hizo todo eso y todavía fue llamado. Entonces Dios le está diciendo, necesito tu experiencia, pero no quiero que la mires de la manera en que tú la mires. La necesito que la mires de la manera en que yo la estoy mirando. Y nosotros esa parte no la entendemos. Por eso es el propósito de serenar y entregarle a Dios todo, porque en ese momento no podemos nosotros seguir caminando con esos zapatos. Tenemos que dejar que entonces Dios nos mueva. Y para eso, pues hay que andar descalzo. No se pueden poner los zapatos, aunque no nos guste, no puedes tener esos zapatos. Otro aspecto que me gusta es que más abajo, en los versículos más para abajo, creo que es el 14, para ser específica, Moisés le pregunta a Dios, pero si yo voy a hablarle a tu gente, a los israelitas, ¿cómo yo identifico que estoy comunicándome con el Dios de ellos? Y Dios le dice, yo soy quien soy. Yo soy. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque no solamente te tienes que quitar tus zapatos, no solamente tienes que dejar la mentalidad del pasado, porque no es olvidar tu pasado, es olvidar la mentalidad, esa manera de juzgar a otros, esa manera de discriminar con todas las cosas demás. Eso no es lo que él quiere. Entonces tenemos que remover todo eso. Es como cambiar, como por ejemplo cuando cambiamos un teléfono y queremos uno nuevo, cuando lo llevamos a la tienda,
ellos cogen tu teléfono viejo y borran por completo la memoria que tu teléfono tenía. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Inclusive, esto no lo mencioné en el otro video, pero sí escribí un papel donde dice que un documento, un essay que hice para la escuela, que para mí eso es lo que representa un new believer. Una persona, un nuevo creyente es remover esa manera de pensar de tu pasado, esa manera de juzgar, de discriminar, de no aceptar. Todo eso se queda en un pasado. Tienes que volver a remover eso. Si no lo remueves, la palabra de Dios simplemente no penetra, porque el juzgar es un bloqueo, la discriminación es un bloqueo, el desentimiento, la misinterpretación, todo eso son bloqueos. La palabra de Dios no te va a entrar. Por eso es muy importante. Ahora, cuando se entiende el concepto de yo soy, Dios te está dejando saber a ti en el área espiritual. No solamente quiero que hagas lo que acabé de mencionar, pero también te está dejando saber que quiere que identifiques lo que tú eres en este momento, en esta tierra, cuál es tu propósito y cuál es tu misión. Él te la revela. Pero si haces como Moses, que te va, él como quiera te va a seguir llamando de muchas maneras. Pero si no aceptas, él te va a seguir, él te va a dejar, te va a seguir dejando. Pero entonces cuando tú entiendes que, bueno, está bien, déjame aceptar el llamado, déjame escuchar lo que necesito entender. Cuando ya tú asumes esa manera de mentalidad, esa manera de pensar, estás estás abriendo tu corazón, estás abriendo tu mente para recibir nueva información, pero a la misma vez estás asimilando algo que te pertenece a ti solamente. Ese es tu llamado. Entonces, si ya tú analizas y entiendes todos los aspectos y Dios te revela cuáles son tus bendiciones, cuáles son tus regalos, qué es lo que Él quiere que hagas con eso para la humanidad, pues entonces tú tienes que echarte para atrás y pensar, pues entonces, ¿quién soy yo? Who am I? Pues entonces, tienes que no solamente preguntártelo, pero entonces lo tienes que responder. Por ejemplo, si vas a ser maestro, que es uno de estos, por eso es que quiero estos videos para enseñarle a otras personas la manera en que yo veo ciertas cosas, y si ayuda a una sola persona, aunque ayude a una sola persona, mi misión está cumplida, ese es mi propósito. Pero supongamos que una persona, su llamado es enseñar, pues entonces tú te tomas tu título, lo afirmas y dices, yo soy una maestra de enseñanza de lo que Dios quiere que los demás aprendan. Si eres una persona que por medio de las bendiciones de Dios cura, pues entonces te penetras eso. Entonces te dices a ti misma, yo soy una persona que que cura. Soy una curandera, soy una persona que ayuda a curar a otro por medio del Espíritu Santo. Si vas a ser una persona que promueve amor, que promueve entendimiento, que promueve todos esos aspectos bonitos de Dios, pues entonces tú dices, yo represento eso de Dios en esta tierra. Ese es el propósito en este momento de este video, de no solamente quitarte los zapatos, porque en estos momentos de ahora en adelante vamos a entrar a tierra santa, a una área santa. Entonces tenemos que dejar ese pasado que ya no nos sirve. Por eso te lo quitas y te pones lo que Papá Dios te va a dar en ese momento, cuando tú lo asimiles. Y ¿por qué el propósito del I am? Porque el I am te da poder. El I am o el yo soy está repetido unas 300 veces en diferentes libros de la Biblia. Eso es bien importante. Y por tal razón, nosotros tenemos que mirarnos en un espejo en estos momentos y no solamente admitir que somos, pero para qué venimos. Tenemos que aprender nuestra misión y propósito en esta tierra en estos momentos. Si no, la evolución no existe. Por eso hay aspectos de experimentación, complementación, integración,
tiene que existir para que la trascendencia de este espíritu culmine y termine y vaya a donde tiene que llegar, que es a la energía primordial que fue la que nos creó. Entonces, tenemos que admitir en estos momentos, en estos cambios que son para algunas personas tan difíciles, tenemos que aprender a hacer eso, tenemos que aprender a cambiar ese aspecto. Entonces, tomando entonces eso en consideración, por eso es que voy a seguir haciendo estos videos, porque voy a enseñar los libros que aprendí, todo lo que yo aprendí de libros, videos, todas las cosas que he aprendido de los maestros, todo eso lo quiero enseñar. Y no es porque me piense que soy la mejor persona o la perfecta persona para enseñar. No lo soy. Pero sí quiero dejar saber lo que aprendí, que me ayudó a mí a levantarme espiritualmente y me ha llevado a donde estoy en estos momentos. Y eso para mí es bien importante. Entonces, si es importante para mí, pues qué bueno. Entonces, también hay que tomar en consideración que otras personas no pueden ir a las escuelas y continuar una educación. Entonces, si hay personas como yo que siguen yendo a la escuela, que tienen la dicha y la bendición de poder seguir yendo a la escuela, pues entonces vamos a utilizar los medios públicos, Facebook, Instagram, YouTube, todos esos videos, y vamos a compartir esa información, ¿por qué no? Así todos crecemos, todos cambiamos, todos nos levantamos espiritualmente. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que Dios quiere en estos momentos, que nos levantemos, pero que nos ayudemos todos. O si yo me estoy levantando, yo voy a ayudar a otros también. Y espero, confiando en Dios, que con estos videos ustedes también se levanten. Pero entonces, continuando eso, vamos entonces a quitarnos los zapatos. Pero para mí, el yo soy representa que no soy solamente espíritu, no soy solamente cuerpo, no soy solamente y alma, sino que represento la trascendencia de este físico y volver a evolucionar y llegar al origen de la energía que me creó a mí. Ese es mi propósito. Pero para poder hacer eso tengo que aprender. Entonces me decidí convertir en estudiante de todo. Quiero aprender de todo. Y por tal razón, quiero que lo que yo aprenda lo voy a disfrutar con ustedes. Así que, tomando en consideración todo eso, en otros videos tocaré un poquito más de Moses, o en otros aspectos, dependiendo de lo que Papá Dios ponga en mi corazón, pues eso es lo que voy a traducir. Por favor, mantengan presente que lo que dije en este video no es lo mismo que dije en el otro video. Así que es parecido, pero estoy tratando de llevarle esto a las personas, a mi gente, que son los que hablamos español, a todos esos boricuas hermosos que los amo. Y no solamente boricuas, sino a toda la herencia latina que vive, que nos creamos todos, que hablamos todos el mismo idioma, pues para ellos viene este mensaje. Así que con paz y amor a todos, bendiciones para todos y hasta el nuevo video. Bye.